La cultura, entre el cajón y el horizonte. He titulado así este nuevo videoensayo que pongo a tu inteligente consideración para que podamos explorar nuevas perspectivas y modos de vivenciar la segunda atmósfera en la que respiramos, la cultura. Busquemos pues desde el origen mismo de la palabra y de su historia en las distintas comunidades humanas que han hecho a lo largo de los siglos para estudiar qué otros y múltiples sentidos puede tomar esa acción esencial que es la cultura en nuestra vida contemporánea. Acompáñame. Para comprender lo que representa la cultura en la definición esencial del ser humano, tendremos que entender dos campos que contribuyen a definirla. Uno, el aspecto teórico, y otro, el existencial. En el aspecto teórico está la definición de la palabra como concepto que fundamenta los llamados estudios culturales, sector esencial de la ciencia sociológica. La etimología misma de la palabra nos vincula con un proceso que implica transformación consciente de nuestro ser y los materiales que usamos para nuestro desarrollo, no solo físico, sino intelectual. La palabra procede del latín colere, que quiere decir cultivo, y por ende asociado posteriormente con la acción cultural humana, derivó a la palabra cultus, que significa cultivado, enseñado, cuidado. Esto asocia tales características con un enfoque que puede fundamentarse en algo ya dado, que funda una tradición y que por la definición preestablecida debe enseñarse y reproducirse. Pareciera ser que la cultura es pues algo ya construido que simplemente debe difundirse en el marco de un sistema social cerrado. Pero, en el aspecto existencial, notamos cómo las sociedades humanas, a lo largo de la historia, fluyen y en su desarrollo complejo y dialéctico, en ocasiones diáfano, en otras sinuoso, viene a demostrar que el hombre exige una amplitud de miras y propósitos para seguir viviendo y viviendo con calidad y dignidad. Por eso analizaremos las oscilantes manifestaciones que en la historia han tenido los bandos en disputa, de aquellos que pretenden que la cultura siga dentro del cajón o aquellos que buscan entenderla en la perspectiva de un amplio y libre horizonte. Para comprender a aquellos que siguen considerando la cultura como algo que debe mantenerse en el cajón, debidamente encerrada y que debe reproducirse tal cual como el canon preestablecido lo ordena, es importante comprender los modos de producir, tanto lo económico como lo cultural, sustentado en procesos rutinarios, tales como los que se dieron desde la era agropecuaria hasta el llamado Antiguo Régimen, que fue roto por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que exige una mentalidad rutinaria y operativamente simple, donde todo se estructura con base en un orden social caracterizado por la mentalidad cerrada, normativamente orientada, con instituciones políticas, jurídicas y religiosas altamente represivas y coactivas, donde la libertad y la creatividad no existen, aunque la imaginación se desborde, sobre todo en formatos mitológicos que en el fondo, a pesar de su aparente exuberancia expresiva, refuerzan el tono cerrado y autoritario de esas sociedades caracterizadas por el tradicionalismo y el fatalismo. Ya que mencionamos la transición revolucionaria del siglo XVIII, que rompe gradualmente esquemas instituidos en las llamadas sociedades cerradas, que van desde lo tribal a lo monárquico y teocrático, es oportuno comenzar a reflexionar
acerca del tipo de mentalidad que la cultura comienza a producir, tomando en cuenta una perspectiva que pasa del cajón al horizonte. Por definición, el horizonte es amplio y muestra un objetivo a alcanzar frente a la humanidad que comienza a vivir desde lo local estrecho, lo global amplio. La misma necesidad del sistema capitalista de expandir mercados desde ese tiempo hasta ahora nos vincula con la idea de libertad económica primero y política después, pero al mismo tiempo hace posible la constitución gradual, no sin frecuentes retrocesos neoinquisitoriales, de un conjunto de actos culturales sumamente creativos, libres y críticos. Aquí es pertinente detenerse a analizar estos tres conceptos fundamentales para la acción cultural que hemos dado en llamar moderna y que se constituye fundamentalmente como propia de una sociedad abierta. Sociedad abierta que se sustenta en el ambiente fundamental de la libertad. Libertad que es la que permite que la creatividad pueda no solo existir como un hecho neurofisiológico en la mente humana, sino también expresarse libremente en el conjunto de la sociedad, utilizando no solamente instrumentos institucionales, sino también personales, en donde el individuo y la comunidad se sincronizan. Pero al mismo tiempo, hemos mencionado un tercer factor esencial. Junto con la libertad y la creatividad viene la crítica. En el pasado, en ese pasado de sociedad cerrada que hemos analizado y que todavía subsiste en algunos estratos políticos y mentales de nuestras comunidades, sobre todo en el tercer mundo, viene a ser muy importante la vivencia misma de la crítica como algo urgente, no solo para perfeccionar lo que existe, sino en ocasiones para disolverlo y poder constituir nuevas modalidades de ser, tanto personal como institucional, y de instituciones tanto públicas como privadas en nuestras sociedades. El factor fundamental, pues, es la integración adecuada dentro de una nueva cultura, dentro de una nueva ideología, dentro de unos nuevos formatos de arte, ciencia y tecnología que vinculen creatividad y crítica, lo que yo he llamado el pensamiento cre-cri, en el marco de la libertad. Una libertad que no es graciosa concesión de un Estado ni de la ley, sino lucha permanente del propio ser humano como individuo y como comunidad, eso que llaman sociedad civil, para mantener los márgenes racionales de la expresión, en este caso creativa y crítica, de lo que es una cultura, más allá de lo moderno, arcaico o posmoderno, una cultura auténticamente humana que no pierda nunca el horizonte no solo de la creatividad, sino de la responsabilidad ambiental, y hoy más urgente que nunca, con todos los desastres naturales que estamos padeciendo. Esto es muy importante de comprenderlo dentro de esa perspectiva de lucha, en el mejor sentido de la palabra, no exenta ciertamente de conflictos, pero sí de una dialéctica muy necesaria entre lo tradicional y arcaico y lo moderno o nuevo, que se vincula sobre todo con lo humano, con lo ambiental y con aquello que hace una nueva historia desde una perspectiva de libertad, de creatividad y de crítica, que, repito, debe perfeccionar no solamente los productos o servicios de la cultura misma, sino el espíritu mismo del hombre. Finalmente, podemos plantear algunas conclusiones para reflexionar y sobre todo actuar de manera transformadora, orientada a la construcción colectiva
de esa otra sociedad abierta posible. Es aquí pertinente destacar el papel que la comunidad artística, cultural, intelectual tiene en el mundo contemporáneo para no solamente en el marco de ciertos individualismos, sino como gremio, poder incidir en la constitución de esa mentalidad a partir de nuestro compromiso ético con la inteligencia, la libertad y sobre todo la calidad de vida, generando las posibilidades materiales e intelectuales para poder crear un entorno libre, abierto y crítico que perfeccione, como ya dijimos antes, el ser de la persona en el marco de una casa planetaria con la que debemos vivir en armonía para poder mejorar integralmente en todos nuestros procesos existenciales. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión. Hoy más importante que nunca esa palabra, reflexión. Gracias hoy. Si te gustó, suscríbete